Libro. Sí, ahora sí ya se ve. Excelente. Muy bien, amados hermanos, gracias por permitirme nuevamente estar entre ustedes. Algunas complicaciones por el trabajo, pero gracias a Dios ya estamos acá y Dios nos ayude en la comprensión de su palabra durante esta exposición. Bueno, como ya se ha dicho, ¿verdad? En los mensajes de invitación, esta noche vamos a estudiar en Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al versículo 31. Y vamos a hablar sobre la historia del rico y Lázaro. Dice el texto, Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, llegamos entonces a una historia muy familiar en las escrituras, en el Evangelio de Lucas. Hay que recordar que Lucas se especializa por ser muy cronológico en su escrito. Mientras Mateo y Marcos son anacrológicos, Lucas es muy cronológico. Y en esta historia del rico y Lázaro, comúnmente considerada como una parábola, y es la única que utiliza nombres propios de personas reales. Fíjense que acabamos de leer el texto donde el rico alza sus ojos y ve en el Hades, ve a Abraham y ve también a Lázaro en su seno. Entonces, esta parábola, comúnmente llamada así, utiliza nombres propios de personas y Abraham, sin lugar a dudas, era una persona real, conocida por los judíos mismos. Y hay quienes tratan de evadir la enseñanza del rico y Lázaro acerca de la vida
después de la muerte, aludiendo que es solo una parábola. Pero me llama la atención porque, mis hermanos, cuando nosotros entendemos lo que es una parábola, en primer lugar, el señor Barnes nos define la palabra parábola como colocar una cosa junto a otra con el propósito de comparar. Por su parte, el señor Whitberg nos explica el significado de parábola como una historia que coloca una cosa junto a otra con el propósito de enseñar, poniendo lo conocido al lado de lo desconocido para que podamos aprender. Entonces, una definición común de lo que significa parábola, mis hermanos, es una historia terrenal con significado celestial. Y identificamos las parábolas sencillamente por el término o por el uso de la palabra semejante a. Es como cuando usted ve en Mateo capítulo 13, el Señor les dice, por ejemplo, en el versículo 24, les refirió una parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a. Cuando habló también de la mostaza, del el grano de mostaza, le dijo el reino de los cielos es semejante a el grano de mostaza. Entonces las parábolas se identifican con la palabra semejante a. Pero acá en esta narración de Lucas no encontramos nosotros ese término o esa expresión o esa palabra semejante a. Sencillamente, Lucas está presentando una historia que el Señor Jesucristo enseñó en este momento. Hay que tener muy claro en la mente que el propósito de las parábolas enseñadas por Jesús era con doble propósito en sí. El primero, ocultar verdades celestiales a los oídos de aquellos que no eran de corazón sincero. Es como cuando usted ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, dice el versículo, Mateo capítulo 13, en el versículo 13 al versículo 15, dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 13, en el versículo 13, por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, uno de los propósitos de las parábolas enseñadas por Jesús era ocultar verdades celestiales, verdades eternas, enseñanzas celestiales a los oídos y corazones de aquellos que no eran sinceros. Por otro lado, las parábolas servían para separar los sinceros de los que no eran sinceros. Aquí mismo en Mateo capítulo 13, note usted conmigo ahora en el versículo 36, los sinceros eran personas que buscaban la explicación misma. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjense, los sinceros son aquellos que buscan la explicación, buscan el entendimiento, buscan la revelación de la verdad a través de la parábola misma. Entonces, las parábolas tenían ese propósito. Pero en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, hay quienes tratan de evadir la enseñanza de Jesús acerca de la vida después de la muerte, aludiendo que es solo una parábola, como en este caso, los testigos de Jehová.
quienes no creen en la vida después de la muerte. Pero hermano, aún si nosotros pudiéramos aceptar que esta es una parábola, hay que recordar que las parábolas narradas por Jesús eran cosas reales, enseñanzas reales, no eran historias fantasiosas, ficticias, inventadas por el Señor, sino ilustraciones basadas en hechos que fueron reales y tangibles al oído de los oyentes en ese tiempo. Así que de esta historia, hermano, no solo aprendemos nosotros de la muerte como punto final, sino también aprendemos mucho acerca de la vida después de la muerte. Y hay una gran similitud de esta historia con el mayordomo infiel o el mayordomo injusto que ya estudiamos nosotros en el contexto de Lucas capítulo 16. Ambas empiezan diciendo, había un hombre rico. Y la parábola anterior que nosotros estudiamos de el mayordomo injusto, Jesús enfatizó el uso apropiado de las riquezas. Pero ahora, esta parábola presenta a alguien que no supo hacer amigos con las riquezas justas. ¿Se acuerdan lo que ya estudiamos del mayordomo injusto o el mayordomo infiel? El propósito del Señor a través de esa historia era enseñarle a sus discípulos, así como a todos aquellos que vienen a él, del buen uso de los recursos materiales que Dios nos concede en esta vida. Quienes no aprenden a darle el sentido real que Dios espera a la riqueza, a las posesiones que tenemos, quienes no comprenden esa enseñanza, se van a identificar en algún momento, en el punto final de la vida, se van a identificar con la historia del rico y Lázaro, porque nos presenta a alguien que no supo hacer amigos con las riquezas injustas. Ambas parábolas nos llaman al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Entonces, empecemos a considerar ahora mismo lo que es la parábola misma. El rico y Lázaro en la vida se nos presentan primero. Un hombre rico, dice Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Fíjense bien, este era un hombre con muchos recursos materiales y teniendo recursos materiales, dice el texto, se vestía de púrpura y de lino fino. Es decir, se vestía con la vestimenta más carísima, más fina en aquellos días, en los días del Señor Jesucristo. Pero no solamente se vestía de ropa fina, de ropa carísima, de lo último en la moda en aquel tiempo, sino que también este hombre rico hacía banquetes con esplendidez cada día. Su casa se llenaba de comida exquisita para él y para todos los convidados por él en su casa. Pero Lucas nos presenta también otro personaje en la historia. Y dice el versículo 20 y versículo 21, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Cuál aquel? Del hombre rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense, se nos presenta a un hombre rico, vestido de ropa espléndida, de ropa fina, de ropa cara, haciendo grandes banquetes cada día con esplendidez, pero el contraste estaba en la puerta misma de su casa. El contraste era aquel mendigo llamado Lázaro
lleno de llagas, acostado a la puerta de aquel hombre rico, con esperanza de que se le diese de comer, aunque fueran las migajas que caían de las mesas del rico. Y dice el texto, el verso 21, que aún los perros venían y le lamían su llaga. Imagínense, para aumentarle más el dolor, el sufrimiento de este hombre llamado Lázaro, los perros venían y lamían su llaga. Pero fíjense que la historia no solamente nos presenta el contraste entre estos dos hombres, el hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. Uno teniendo posesiones materiales, usando todos sus recursos en el beneplácito personal, cuando a la puerta de su casa había alguien necesitado. No quiso invertir para las moradas eternas. No quiso ganar amigos verdaderos que lo pudieran recibir en las moradas eternas. No se preparó para la eternidad. Pero vean ahora, la historia nos presenta el rico y Lázaro en la muerte misma. Ambos murieron. Dice Lucas en el capítulo 16, en el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense cómo está esto, hermano. Dice Lucas que ambos murieron. Lázaro, por una parte, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Imagínense qué gran dicha fue para este pobre mendigo. Sus sufrimientos llegaron a su final con la muerte. La desdicha de vida que este hombre mendigo llevaba a diario llegó a su final, y ahora él está en una gran dicha después de la muerte. Pero el hombre rico, el texto puntualiza que simplemente fue sepultado. Imagínense ustedes qué eufemismo en contraste. Totalmente. ¿Por qué? Porque el hombre rico ahora se encuentra en tormento. Dice Lucas en el capítulo 16, versículos 23 al 26. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, dice el texto, ojo acá, atormentado en esta llama. ¿Cómo estaba él en la vida? Vestido de púrpura y de lino fino. ¿Cómo vivía su vida en esta vida terrenal? Haciendo banquetes con esplendidez. Y en contraste, ¿cómo vivía el pobre Lázaro? Mendigando las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Pero vean, dice el verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Imagínense ustedes, hermanos, en el Hades, el hombre rico vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y es importante que veamos esto. Estando en el Hades, el origen de la palabra Hades, hermano, es incierto. En el griego antiguo, Hades, con el prefijo negativo a, significaba lo invisible o lo no visto. También se relaciona con Aines,
que en su sentido ordinario significa lo sombrío o espantoso. Es importante que tengamos estos conceptos. En el griego clásico, Homero reconoce a Hades como el nombre propio del dios del mundo subterráneo, conocido también como el inframundo. Mientras que en la lectura griega, hermanos, el término designa el lugar donde permanecen los muertos, donde llevan a una existencia donde llevan, una existencia como de sombra. En la versión del 70, es decir, la Sextuaginta, la voz griega Hades se emplea más de 100 veces y en la mayoría de los casos es traducción del hebreo Seol. Y desde esta perspectiva, mis hermanos, Hades es el mundo subterráneo que recibe a todos los muertos. En el judaísmo tardío, ¿a qué nos referimos con el judaísmo tardío? Nos referimos al periodo judaico que abarca desde el segundo templo, es decir, el siglo IV antes de Cristo, hasta la destrucción de este mismo segundo templo en el año 70 después de Cristo. Ese fue el tiempo de gran diversidad de desarrollo doctrinal y de adaptación tras el exilio babilónico. Fíjense bien, este judaísmo tardío que comprende desde el año 506 antes de Cristo, tras el exilio babilónico, hasta los días de Jesucristo y la destrucción del templo en el año 70 por el Imperio Romano dirigido por el general Tito Vespasiano. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que en el judaísmo tardío irrumpe la doctrina de la inmortalidad del alma y en consecuencia se modifica el concepto de Hades. Tras la muerte se sigue una existencia ya sea premiada, como en el caso del mendigo Lázaro, o ya sea castigada, como en el caso del hombre rico. Entonces, en el Hades o tras la muerte se comienza a desarrollar la idea de que las almas de los justos tras la muerte pasan a un estado de dicha o felicidad, mientras que las almas de los impíos son castigadas en el Hades. Entonces, esto hasta el día de la resurrección. El Hades tendrá que entregar sus muertos. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjense, hermano, el Hades tendrá que entregar sus muertos. Por tanto, entonces, no es el lugar o situación eterna de las almas de los difuntos, sino solo providencial, mientras porque Jesucristo tiene las llaves del Hades. ¿Se acuerdan ustedes? Él lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 18, después que el Señor te identifica, él dice en el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el Señor, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces el hombre rico, hermano, está en el Hades ahora, en el lugar de tormento, en el lugar que los judíos para el tiempo de Cristo ya entendían el concepto más claro de Hades. En este tiempo el hombre rico está suplicando a Abraham que le ayude. Dice el versículo 24 al 26. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Fíjense cómo está este hombre suplicándole a Abraham que le ayude. Él está rogando para que Lázaro pueda venir, mojar su dedo en agua y refrescar su lengua, porque él está, dice el texto, atormentado en esa llama. Abraham le recuerda el por qué ahora de las condiciones se hayan revertidas. Él le dice, recuerda que tú tuviste tus riquezas, tú tuviste tus posesiones en tu vida. Así también Lázaro tuvo sus limitaciones, tuvo sus problemas, tuvo su pobreza en la vida. Y ahora Lázaro es consolado aquí mientras tú eres atormentado en llamas. Fíjense, las condiciones se han revertido. Además de esto, el Señor Abraham le dice que hay un gran abismo que evita pasar de un lugar a otro. El rico intercede por sus hermanos ante Abraham. Del versículo 27 al 31, observen. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjense, me llama mucho la atención a mí esto porque, hermanos, las condiciones de estos dos hombres en esta historia ahora difieren en el más allá, después de la muerte. Pero veamos la parábola aplicada ahora. Y el punto principal de la historia es que queda clara la importancia de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Abraham al rico? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermanos, solo escuchando la palabra de Dios se puede escapar del tormento en el Hades. Es como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente es oyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios y yendo a los escritos inspirados y revelados de Dios, es como la fe puede venir a nuestra vida. Es como nosotros podemos escapar del tormento en el Hades. El hombre rico no le dio la importancia de vida a las escrituras. Y para sus hermanos, las escrituras, Moisés y los profetas, serían la única esperanza que les quedaba a ellos para escapar del tormento en el Hades. Si la palabra escrita de Dios, hermano, no puede mover al arrepentimiento, tampoco lo hará un milagro. Miren Lucas en el capítulo 16, el verso 31, dijo Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay personas que dicen o creerían si vieran un gran milagro, levantarse un muerto en algún cementerio. Creerían. Pero hermanos, muchos vieron los milagros hechos por Jesús y aún así no creyeron. Cuando resucitó al hijo de aquella viuda en aquella ciudad llamada Naín, tras la muerte de su hijo único, la viuda venía llorando
Y Jesús sale al encuentro y le devuelve la vida, regresa a la vida a su hijo. Hizo el milagro de la resurrección. ¿Y qué podemos decir de su amigo Lázaro? Juan capítulo 11, cuando resucitó a su amigo Lázaro. ¿Cuántos no vieron aquel hombre que ya tenía más de 4 días de muerto? Y Marta le dijo, y María también le dijo, Señor, ya llegue. ¿Cuántos no vieron esos milagros hechos por Jesús? ¿Y cuántos creyeron en Jesús? Viendo las maravillas, viendo los milagros. Tenía razón Abraham cuando le dijo al rico en el Hades, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ya vieron levantarse muertos. Ya vieron milagros esplendorosos, milagros maravillosos hechos por el mismo Señor Jesucristo. Y mis hermanos, esto explica por qué los apóstoles dependían más de las escrituras que de los milagros para convencer a la gente de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Hechos en el capítulo 17, versículos 1 al versículo 3. Dice la escritura, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ojo aquí, por favor. Declarando y exponiendo por medio de los milagros. No, así no dice el texto. Dice por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías. ¿Se dan cuenta? Aún los apóstoles no dependían de los milagros, sino más bien de las escrituras para convencer a las personas de que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esta historia del rico y Lázaro? Bueno, hermanos, la abundancia que se pueda tener en esta vida, como en este caso el hombre rico lo tenía, no es prueba de estar bien con Dios. Es increíble escuchar en este mundo a personas que juzgan su estado material como evidencia de que Dios les ha bendecido y que por tanto están bien con Dios. Si yo estuviera mal con Dios, Dios no me daría todo lo que yo tengo. Empresa, carro, cuenta, amigos de dinero, todo lo que yo tengo es prueba de que tengo buena relación con Dios, pero no es evidencia de ello. El hombre puede ser rico materialmente, pero no puede ser rico para con Dios. Lucas en el capítulo 12, verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué nos dicen las escrituras? Que los bienes materiales no son evidencia de estar bien con Dios. Porque aquel hombre rico tenía todo sin limitaciones en esta vida, pero en los asuntos espirituales, en las cosas sagradas, era faltante, no era rico para con Dios. Y uno puede también ser pobre materialmente, hermanos, pero también ser rico en la fe. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 2, el verso 5. Hermanos míos amados, oíd, no he elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Se dan cuenta? Un hombre pobre materialmente puede llegar a ser rico. ¿Se acuerdan ustedes aquella iglesia que el Señor le dijo, tú eres pobre, pero eres rico? En realidad, eres rico. ¿Se acuerdan?
¿Por qué? Porque los bienes materiales no son evidencia de estar bien con Dios. La iglesia en la Odisea te ufanaba de tener poder económico, riqueza. Tú dices que eres rico y eres un desbienaventurado, un pobre, un ciego, un miserable. Así le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque los bienes materiales nos muestran un estándar de vida aceptable delante de Dios. Así que la muerte física es el fin común al que llegaremos todas las clases sociales. Imagínense, ¿qué lógica puede haber en clasificar la sociedad? Pobre, rico, términos medio o media clase. ¿Qué sentido tiene cuando al final todos llegaremos al mismo fin, a la misma muerte? Eclesiastés en el capítulo 2, verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tiniebla. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Capítulo 9, versículos 2 y 3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Este mal hay entre lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. ¿Se da cuenta? Esto me recuerda que el proverbista en Proverbios en el capítulo 22, en el versículo 12, había dicho, el rico y el pobre tienen esto en común. ¿Qué tienen en común? Que a ambos los hizo el Señor. Ambos fueron hechos por Dios y ambos al final de sus días al mismo lugar irán, al sepulcro. Entonces, las almas de los justos fieles son especialmente guardadas por Dios en el momento de la muerte. Esa es la gran diferencia entre el cristiano y el impío, entre el justo que ha hecho buen uso de los bienes materiales que Dios le ha conferido en esta vida, al impío que actúa de manera egoísta, como lo estamos viendo en nuestra historia de Lucas 16. Pero los justos, las almas de los justos fieles, aquellos que nos conducimos con obediencia a Dios, hermanos, son guardadas por Dios en el momento de la muerte. Salmos en el capítulo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es estimada. Dios cuida de los suyos. ¿Y se acuerdan qué pasó con el mendigo Lázaro? Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué dice el texto? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dios cuida de sus hijos. La realidad del tormento. Se nos describe el estado intermedio de los impíos entre la muerte y la resurrección. ¿Se acuerdan que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versos 28 y 29? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aprendemos entonces que los impíos, a diferencia de lo que creen los testigos de Jehová, no dejan de existir tras la muerte. Dice el texto, Lucas 16, 23. Dice, alzando sus ojos, vio. ¿Qué tenía este hombre? Dejó de existir, dice él, que después de la muerte, estando en el Hades, alzó sus ojos. No solamente
ellos siguen existiendo, sino que están conscientes de dónde están y de lo que sucede a su alrededor. Dice Lucas 16:24, estoy atormentado en esta llama. Él entendía su condición y lo que le rodeaba a él. Reconocen a los demás. Allá en el Hades reconocen. El rico supo quién era Abraham. Él le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. Reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro también en su seno. Pero no solamente esto, también ellos recuerdan a los que tienen que seguirle en la muerte. Él dijo en el versículo 28 de Lucas 16, tengo 5 hermanos. Él se acordaba también, tienen memoria. Ellos siguen existiendo, están conscientes de su estado, reconocen a los que están allá en el Hades y también tienen memoria de quienes están en esta vida. Aún los hombres descubren, hermanos, lamentablemente, descubren el valor de su alma solo después de la muerte, cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuántas personas en este mundo no toman tiempo para meditar de la vida que llevan, para meditar de los propósitos de Dios en este mundo? Fíjense que Jesús trató de enseñar acerca de esto, del valor del alma, antes de que llegue a ser tarde. Él dijo en Mateo capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor pasó gran parte de su ministerio tratando de enseñarle a las personas, a los hombres, el valor del alma en sí. ¿Cuándo aprenderemos nosotros entonces el valor que tienen nuestras almas? ¿Cuándo entenderemos nosotros que no solo somos carne en esta vida, también somos un alma viviente, que después de la muerte seguirá existiendo, consciente, reconociendo, recordando, con memoria? ¿Cuándo entenderemos nosotros esta realidad? ¿Lo haremos ahora o lo haremos cuando ya sea demasiado tarde? Los más prodigiosos milagros, hermano, no tendrían efecto en los corazones de los hombres si no creen a la palabra ya revelada de Dios. Y este es el punto principal de la historia del rico y Lázaro. Se enfatiza la importancia de prestar atención a la palabra de Dios y no depender de ningún tipo de milagro. En conclusión, entonces, ¿para qué Jesús presentó esta historia? ¿Cuál era el propósito? Recordemos que la historia tiene un propósito. Si es parábola, recordemos que la parábola significa una historia que coloca una cosa junto a otra con el propósito de enseñar, poniendo lo conocido al lado de lo desconocido para darnos a nosotros comprensión. Si el Señor enseñó esta historia, era para que nosotros aprendamos el fin de aquellos que no saben hacer el uso correcto y apropiado de los bienes en esta vida. Aunque los discípulos aprendieron de ella, el objetivo final eran los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran amantes de las riquezas. Dice Lucas 16:14, ¿te acuerdan? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Eran amantes del dinero. Ellos se burlaron de la parábola que el Señor presentó del mayordomo infiel y de la aplicación que el Señor hizo de aquella parábola. Ahora les presentó el final de aquellos que no saben hacer el uso apropiado de su riqueza. La historia del rico y Lázaro, entonces, ilustra el error de amar y confiar en las riquezas. Que esta historia, entonces, nos sirva a nosotros para recordarnos, amados hermanos,
la realidad del castigo preparado para los impíos, la importancia de prepararnos para la eternidad, haciendo uso correcto de nuestras posesiones. El lugar que tiene la palabra de Dios en esta preparación para la eternidad es sumamente importante. Por eso Santiago nos hace ver en Santiago capítulo 1, versos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Esta noche, el desafío que el Señor nos hace en esta historia es precisamente esta que nos está diciendo ahora Santiago, nuestro hermano Santiago. Si hemos entendido hoy el propósito de elección en la historia del rico y Lázaro, seamos hacedores de la palabra, porque si no, nos engañaremos a nosotros mismos. Estamos prestando la debida atención a la palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Estamos haciendo nosotros los preparativos para ser recibidos en las moradas eternas. Quiera Dios que sí, mi amado hermano. Este es el propósito del Evangelio de Lucas. Instruirnos, enseñarnos cómo salvar nuestras almas, cómo garantizar la vida eterna, cómo garantizar la más grande dicha en la eternidad con nuestro Dios. ¿Cómo? Haciendo las cosas que Dios le agrada en este mundo. Gracias por su atención. Que Dios nos bendiga a todos en esta noche y le dejo el tiempo a mi hermano Manuel Ira.